Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. Sí, te lleva el duende. Dennis murmuró para sí mismo habitualmente. Fue hace mucho tiempo, cuando aún era un niño, que escuchó de su abuela que era imposible maldecir a nadie con tales palabras. Hay momentos en cada día cuando estas palabras se hacen realidad. Y nadie sabe en qué momento será. Incluso en mi juventud, vi cómo una mujer sola le dijo eso a su hija, y la niña corrió hacia el bosque, tanto que fue atrapada por la fuerza y regresada a casa. Así que ten cuidado, Dennis, no digas esas palabras. Miedo, se llama. Desde entonces, Dennis se lo ha dicho a cualquiera que lo ofenda, o al menos lo pensaba para sí mismo. Pero, ya ves, nunca llegó al momento adecuado, nadie se escapó a ninguna parte. ¿O la abuela contó un cuento de hadas? Pero la costumbre se mantuvo. Ahora le deseaba esto a su esposa, Elida. Ya que no es la primera vez, pero nuevamente se lo dijo. Sí, y de alguien como Elida, cualquier espíritu maligno huirá solo. Dennis, ¿puedes oírme o no? ¿Estoy hablando con la pared? ¿Qué estás murmurando bajo las narices? Te estoy preguntando por el viaje. ¿Podrías preguntar más tranquilamente? El bebé está durmiendo, le recordó a su esposa. La niña está durmiendo en su cuarto, y no se escucha hasta allí. Y deja de excusarte con la niña ya. Como que fuera la niñera y no tu esposa. Sí, si fueras niñera te echaría al día siguiente, pero te soporto. La paciencia se acabó, al parecer. Toca resolver por uno mismo, sin los cuentos de hadas de la abuela. Tendré que divorciarme, agregó haciendo una mueca, al comprender que el procedimiento en sí no era agradable. Y no quiero pensar en lo que arreglarás, Elida, como me las arregle para tomar a una perra como segunda esposa. Aunque al principio ella no era así, quizás solo fingía. Él, un viudo con 3 años de experiencia, estaba cegado por la pasión, pero otras personas lo vieron. Le advirtieron, y su madre también. Dennis, abre los ojos. No necesitas una esposa así, pero antes que nada soy la madre de Alicia. Y realmente no parecía ver nada malo. Incluso descubrió que su elegida se llamaba Elida solo cuando se presentó la solicitud para casarse, pensaron que se llamaba Aida. Más tarde le preguntó por qué había mentido al decir su nombre. Oh, olvídalo. Esto es algo tan banal, Aida. Solo no quiero ser común, sino única. No mentí que, por ejemplo, mi nombre es Elida, solo embellecí un poco mi nombre, el cual no me gusta. Bueno, está bien, seas Aida, Elida o María, él no la amaba por su nombre. Sino por la belleza, este es lo primero, bueno, y lo segundo y lo tercero también, probablemente, era la belleza. Aunque es sorprendente su belleza, su primera esposa, Natalia, también era una belleza. Solo que ella murió bastante joven, vivieron juntos solo 1 año y medio. Y qué felices vivían. Hicieron planes, pensaron que siempre serían tan jóvenes, hermosos, felices. Aprendieron que esta felicidad tenía un serio obstáculo en uno de los momentos más brillantes, es decir, después del nacimiento de su hija. Parecía que todo estaba bien, no hubo problemas durante el embarazo, pero justo antes del nacimiento, por alguna razón, los médicos de repente se preocuparon, la llevaron al hospital antes de tiempo, le hicieron una cesárea. Dennis pensó que algo andaba mal con el niño, no por voluntad de Dios o un acto pecaminoso. Incluso pensó que no era tan terrible, que se podía arreglar al final, se puede dar a luz a otro niño, si todo estuviera en orden. Con su esposa. Pero durante la operación resultó que no todo estaba en orden con su Natalia. Al principio, incluso la dieron de alta del hospital, diciendo que necesitaba ser observada, tratada de forma ambulatoria, someterse a algunos procedimientos. Luego, que necesitaba tener una operación más, y una más. Dennis en ese momento ya era un hombre de negocios bastante exitoso, tenía dinero y estaba listo para dar todo lo que tenía, para que Natalia estuviera sana. O al menos viva. Que la traten,
Que vaya a los hospitales, pero que viva. No resultó. Alicia aún no tenía ni un año cuando Natalia murió. Durante todo un año, el mismo Denis se estaba muriendo del dolor. No quería vivir. ¿Por qué? Si su esposa, tan joven, hermosa, amada, se fue para siempre y ya no estará. Habría sobrevivido más fácilmente si ella se hubiera ido con otro, incluso si se hubiera llevado a Alicia con ella, si ella misma hubiera estado en algún lugar, con alguien. Pero no lo estaba. Los familiares y amigos trataron de apoyarlo y le instaron. Debes vivir por la memoria de Natalia, por el bien de tu hija. Piensa por ti mismo a quién le vas a dejar a Alicia. Es pequeña, se ha quedado sin madre. Y él mismo sin nada, se quedó. Natalia era su vida. Pero ella se había ido. Parece que no había necesidad de vivir. Pero sobrevivió, siguió levantándose por la mañana y cada vez que se horrorizaba, se daba cuenta de nuevo Natalia se ha ido. En sueños ella se le aparecía y estaban felices, y cada despertar era como una pequeña muerte, o sea, todo estaba al revés. Pero un año después, por supuesto, comenzó a recuperarse lentamente, y también por el bien de su hija. Lamentó haberse perdido el primer año de su vida. Primero estaba ocupado con el tratamiento de su esposa y luego con sus preocupaciones sobre su muerte. Sí. ¿Quién se condenará por esto? Da miedo porque perder a un ser querido. Lo es de hecho. Nunca hubiera pensado que él podría amar a alguien más, y mucho menos casarse. Además, después de todo, él no estaba solo, su hija todavía estaba con él. Ella se convirtió en el centro de su vida. Ni siquiera quería pensar que Alicia tendría que vivir con alguna madrastra. Y luego apareció esta Elida. Enamorarse. Bueno, ¿qué puedes hacer? Había vivido solo durante 3 años, no todos los hombres pueden soportarlo. Además, Elida desde el principio no era una mala chica en lo absoluto. Preciosa, sí, interesante. Incluso una ligera maldad, que ya entonces se manifestaba en ella, parecía ser algo necesario. Denis pensaba que le daba a la relación algo de agudeza. Y, al parecer, entonces ya entendía los beneficios que le prometía su relación con Denis. Y preferiblemente no algún tipo de relación sin compromiso, sino una real, seria. Y ella logró liderar la historia, por lo que Denis le propuso matrimonio, con la salvedad de la verdad. ¿Amarás a mi hija?, preguntó, y Elida respondió seriamente. Ya la amo. ¿Cómo la amas? Aún no la has visto. Denis se sorprendió. Bueno, si se parece a ti, ¿cómo no voy a quererla? Elida sonrió y él pensó que todo estaría bien. En la primera reunión con la niña, todo no estuvo tan mal. Elida habló alegremente con su futura hijastra, jugó algo y Alicia se acercó a ella, como si realmente se sintiera amada. Esto fue muy alentador y lo convenció de que no estaba equivocado. Debes casarte, de todos modos, algún día tienes que hacerlo. Y aquí la tienes, la mejor opción está en tus manos. Después de todo, una verdadera esposa para un prominente hombre de negocios es una rubia alta y delgada, y no es rubia pintada, sino natural. Y no es tonta, sabe hablar y guardar silencio cuando es necesario. Pero no en casa. Sí, ella comenzó a mostrar carácter desde el principio, aparentemente creyendo que Denis la amaba y perdonará todo, soportará todo y no se irá a ningún lado. Y al principio lo era. Soportó todo, fue educado y servicial, le daba regalos después de cada rabieta, porque la pobre Elidita sufría mucho, por su falta de atención. Nunca pudo soportar una mala actitud hacia su hija. En realidad, Elida nunca ofendió con acento agudo a Alicia. Simplemente no la amaba. Y muy pronto después de la boda y de mudarse a su casa, por lo general dejó de relacionarse de alguna manera con la niña. Tenían una niñera, los visitaba la abuela, que lo hagan ellas. Y en general, ya tiene 4 años, es hora de enviarla al jardín de infantes. Y preferiblemente a uno abierto las 24 horas, ahora hay buenos jardines de infancia de 24 horas,
hay desarrollo, eso es todo. Y no me dará dolores de cabeza todo el día. Dennis respondió de inmediato que no habría jardines de infancia, especialmente los que funcionan las 24 horas. La niña recibe una excelente educación en el hogar y ni siquiera piensa en molestar a su bella madrastra. Los niños generalmente son personas inteligentes, sienten cómo alguien los trata, y si ven que la relación no es muy buena, entonces no la pedirán. Además, la niña recibió mucha atención de su abuela y su padre, y de la niñera, y con otros niños hablaba en el patio de recreo, en círculos donde la llevaron. Es una chica lista, ingeniosa, ni qué decir. Y Elida, viviendo con Dennis, se volvió descarada. Aparentemente creía que finalmente había conquistado a su esposo, y ahora él no se alejaría de ella de ninguna manera. Empezó a fingir que estaba celosa de su hija. No entiendo, ¿estoy casada o qué? ¿Por qué tengo que sentarme sola en casa todo el día? Estás en el trabajo todo el día, y cuando llegas, estás jugando con tu alma. Todos los días tenía que recordarle que el nombre de su hija no era Alma, sino Alicia. A cada rato le decía, tu almita, y eso es todo. Había encontrado una madre, así para su hija. Sin embargo, ella misma no se convertiría en madre, ni siquiera en una madrastra decente. Solo por esto, ya podrías divorciarte de ella. Pero no, se encariñó, esperando que ella cambiara. Y recientemente, el hecho de que Dennis pasaba mucho tiempo con su hija incluso se ha vuelto beneficioso para su esposa, porque ella aparecía cada vez menos en casa. Había muchas razones: clases de gimnasia, masajes, salones de belleza, compras. Varias veces al año le exigía dinero para viajes a varios centros turísticos, y tomaba el doble de dinero que necesitaba para el viaje, e incluso para otros gastos de ella. ¿Qué? ¿Quieres que mendigue por allí, o qué? Por supuesto que necesito tener dinero conmigo. Bueno, parece que no te negarás, se necesita, aunque te hayan surgido dudas. Dudas sobre la lealtad de Elida. Y no habría aparecido como mucho, así lo habría indicado la gente. Sí, aquí y allá corrían rumores de que la habían visto en compañía de cierto joven. Y obviamente la relación allí no era de negocios. Entonces, después de 3 años de una vida así, no quedaba nada de amor. Aparecieron más y más pensamientos de que sería necesario terminar este matrimonio. Pero cuando le insinuó esto a su esposa, comenzaron de nuevo las rabietas, los gritos, las promesas de amor, las amenazas de suicidio. Durante un tiempo, Elida incluso pareció calmarse, comenzó a comportarse más tranquila e incluso comenzó a llamar la hija a Alicia. Una semana, probablemente duró, y luego comenzó de nuevo: dame dinero para un boleto, para un vestido, para una suscripción, para esto, para lo otro. Y Dennis, por cierto, no solo tuvo que lidiar con los asuntos familiares, y no solo con los caprichos de su esposa aburrida, sino también con los negocios. No hizo trampas, hizo negocios con honestidad. Trató de actuar de tal manera que nadie se sintiera ofendido por él. Sabía que esto era complicado. Y en general, no le gustaba engañar, arruinar a la gente. Aunque algunos creían que estaba haciendo lo incorrecto, estaba actuando como un tonto. Negocios son negocios. Pero Dennis estaba seguro de que debía su éxito a su propia conciencia y nobleza. Los negocios no son robos, los negocios deben hacerse con honestidad. Y exigió lo mismo de los demás. Era despiadado con los deudores, no creía en las promesas, no aceptaba explicaciones llorosas. Si ha prestado, tenga la amabilidad de devolverlo dentro del tiempo acordado, y cómo lo hará es asunto suyo. Pero nuevamente, honestamente, actuó, no exigió ningún interés, no revendió a sus deudores a ningún bandido. Dennis generalmente trataba de no involucrarse en deudas, y él mismo no se metía en ellas, y no pedía prestado tampoco. ¿Para qué tener problemas adicionales? La verdad, se le apareció un deudor que tenía desde hace mucho tiempo. Un hombre de destino difícil, por supuesto, condenado en el pasado, pero que hace mucho que dejó todos los vínculos con el crimen.
que decidió vivir honestamente, llevar a cabo un negocio honesto y para eso necesitaba dinero. Dennis se lo dio, porque el plan de negocios de este hombre era bastante real. Y, de hecho, las cosas le fueron bien al principio, y luego se declaró en bancarrota o algo así. Pidió un retraso, y luego desapareció de repente, y no pagaba la deuda, y no deja que nadie supiera sobre él. Dennis le dijo a un socio comercial que iba a estar ocupado en los próximos días. Tenía que reclamar una deuda, no tan pequeña. ¿De quién es eso? ¿De López? Preguntó el camarada. No, de Solano. ¿Qué? ¿No se lo has quitado todavía? Pues te felicito mucho, ahora no vas a conseguir nada. Está completamente en quiebra. Pues como no lo voy a conseguir, todo es formal entre nosotros, tiene que devolverlo. ¿Y qué te dará si no hay nada? Ya verás, se mostrará sin nada, disculpará tu trasero y dirá que no hay dinero. También contará lo pobre e infeliz que es, que su esposa se escapó, su hijo está enfermo, no hay dinero, espera. Y dices, todo es formal. Bueno, ¿qué me dirá? Es su problema, claro, todos somos muy buenos contando cuentos de hadas. Pero como es que no tiene nada, algo le ha de haber quedado, construyó su propia casa. Él la construyó y completó, sí, tiene una casa. Bueno, sí, esto, por cierto, es buena idea. Puedes quitarle la casa por la deuda, y él no tendrá dónde correr. Te la tiene que dar. Entonces, ¿está realmente en bancarrota? ¿Está realmente en circunstancias tan terribles? ¿Por qué está enfermo su hijo? ¿De dónde voy a saber? No mucho, probablemente, si está enfermo, parece que está un poco cojo. Bueno, eso, como dicen, es su problema. Puedes demandar fácilmente a su casa, pero la casa es muy buena, incluso puedes decir chic. Y en una excelente ubicación. Así que, a cuenta de la deuda, será lo justo, y le quedará todavía para algún cuartito, o para una casita, para que no se queden en la calle. Sí, pero hay un niño de por medio. Estoy de acuerdo, puede convertirse en un obstáculo con todas estas tutelas. Sabes, comenzarán a encontrar fallas. Pero esto no es un problema, necesitas tener a tu propia gente, atraída allí, en esta tutela. Por una pequeña tarifa, firmarán lo que quieras. Si es necesario, le daré un número de teléfono. Gracias por esto, pero ¿cómo estará en una choza de lámina con un niño? ¿Es tu problema? Usted, por supuesto, también está bien hecho. Encontró a alguien a quien prestarle, un ex recluso. Quizás por ser un amigo, o un hombre de negocios experimentado y también una persona honesta. Pero en general, tenía razón. El mismo Dennis era padre y solitario, y resulta que este deudor suyo también vive con un hijo, sin esposa. Sí, hasta el niño está enfermo. ¿Cómo se le puede quitar una casa a una persona así, su única morada? Decidí hablar con el deudor, cuyo nombre era Vitalio. La conversación resultó difícil, aunque el hombre no iba a llorar por su difícil situación. Simplemente y con sinceridad dijo que no tenía dinero, estaba en bancarrota. Todo lo que me queda es la casa. La casa es grande, el terreno también es bueno, pero no puedo regalarlo en su totalidad, sobre todo porque cuesta el doble del monto de la deuda. Pongámonos así de acuerdo, te doy la mitad de la casa a cuenta de la deuda. Seguirá siendo muy beneficioso para ti. Y no piense que la casa se convertirá en un departamento comunal, hay una entrada separada en dos lados, ni siquiera nos veremos. Y, por cierto, también dividiremos el patio para que no interfiéramos entre nosotros. Y los lugares que tenemos aquí son hermosos, hay un bosque, un río cerca, no puedes imaginar una cabaña mejor. Iré a echar un vistazo un día de estos, pero no prometo nada, dijo Dennis, aunque ya entendía que la propuesta de Vitalio tendría que ser aceptada. Una casa fuera de la ciudad era su viejo sueño, pero todavía no podía conseguir una adecuada. Recientemente, incluso fue a ver con su madre, pero no le gustó. Y si todo aquí parece estar cerca, y la infraestructura está bien establecida,
Y los vecinos son personas decentes. Tal vez se puede hacer una buena acción. Y comprar una casa de campo para sí mismo, y no arruinar a una persona por completo, no expulsarla de su casa. Dennis recordó que iba a la casa donde vive un niño pequeño. Dennis compró todo tipo de golosinas. En primer lugar, no estaba acostumbrado a llegar a una casa donde hay niños, sin regalos, y en segundo lugar, debe demostrarse que no desea el mal. Al llegar al lugar, examinó brevemente el sitio. Realmente bueno, bien cuidado y bastante extenso. Allí es donde el niño podía pasear. La casa también se veía muy representativa, de 2 pisos, con balcón. El dueño saludó cordialmente a su acreedor, aunque se notaba que estaba algo nervioso, lo cual era comprensible. Lo invitó a pasar a un espacioso salón, de donde también salió un niño de unos 6 años, realmente apoyándose pesadamente en una pierna. Saludó cortésmente, y Dennis le entregó sus regalos. El niño agradeció modestamente. El padre le dijo: Antonio, tú ve, ocúpate de tus cosillas. No comas todo a la vez, un caramelo y una barra de chocolate, ¿entiendes el más pequeño? Tenemos cosas que hacer, y colocó una pila de documentos sobre la mesa. Fui yo quien llamó al tasador. Aquí está todo sobre mi casa y terreno, su plano, y el precio. Puede asegurarse de que el monto de mi deuda sea incluso un poco menos de la mitad del valor de la casa. Ahora le mostraré cómo será posible vivir sin interferir unos con otros. En principio daría todo, es decir, vendería la otra mitad, porque mi hijo necesita dinero para la operación. Pero el hecho es que este es nuestro único hogar. Vamos, miremos la casa. Dennis estaba bastante satisfecho con el resultado de la inspección. Además, se dio cuenta de que este hombre realmente estaba en una gran dificultad y, además de él, casi nadie podía ayudarlo. Ya sabes, todo me queda bien. Estoy tomando la mitad de la casa como deuda y te pagaré la diferencia. Muchas gracias. Vitalio estaba asombrado por tal oferta. No esperaba esto. Por supuesto, escuchó que Dennis es una persona noble, pero aún así. Además, los eventos de los últimos años han hecho que Vitalio deje de creer en la ayuda desinteresada. ¿Qué podemos decir de los extraños si su propia esposa, mientras aún estaba en el hospital, al escuchar que su hijo nació con problemas, inmediatamente le dijo a su esposo que el niño debería ser abandonado? No necesito un monstruo. Ella inmediatamente declaró. Y cuando se enteró de que su esposo se iba a llevar al bebé de todos modos, dijo: Pues ve con él. Yo todavía quiero vivir. Me casaré con un hombre normal y tendré hijos normales. Bueno, desde entonces no ha aparecido, y tampoco estaba interesada en la condición de su hijo. Entonces los asuntos de Vitalio comenzaron a ir mal. Y luego un extraño. Muchas gracias, no sé ni cómo agradecerte, dijo con voz entrecortada, al darse cuenta de que esa cantidad no sería suficiente para la operación, después de la cual, además, se necesitaría una costosa rehabilitación. Bueno, ahora es más fácil de todos modos. Conseguir la cantidad que falta será mucho más fácil que pagar toda la operación. Sus cálculos mentales fueron interrumpidos por el pequeño Antonio. Entró en la sala con un papel en la mano y dijo con alegría: Mira, papá, cómo dibujé. ¿Es cierto que parece real? ¿Verdad que es muy similar? Antonio, te pedí que no interfirieras con nosotros, estamos hablando de negocios. ¿Qué tienes ahí? Bueno, sí, realmente lo parece. Sí, realmente es muy bueno. Bien hecho, ya veo. Vitalio le entregó la hoja a Dennis. Mira, mi artista está creciendo. Oh, un joyero. Lo dibujó él mismo. Dennis tomó el papel con una sonrisa cortés. Y se quedó atónito. Allí, de hecho, el colgante de su primera esposa, Natalia, fue dibujado con bastante precisión. Se observaron todos los detalles. El niño obviamente se esforzó mucho y era imposible confundirlo. Y el propio Dennis recordaba perfectamente este colgante de plata.
obra de diseñador, realizada por unos joyeros privados de lujo, por encargo particular de los padres de Natalia. Ella misma no recordaba ni a su padre ni a su madre, y este colgante fue lo único que la niña recibió de ellos, y Natalia fue enterrada con él. Pero, ¿cómo y dónde podía haberlo visto Toñito? ¿Qué te pasa, Denis Portillo? ¿Te sientes mal? El dueño de la mansión se alarmó al ver cómo su acreedor repentinamente palidecía mortalmente. No, todo está en orden, respondió Denis. Dime, Antonio, ¿dónde viste tal joya? En una tía, vino a nuestro jardín de infancia. Me gustó mucho esta cosa, e incluso me permitió tocarla y echarle un vistazo más de cerca. ¿No es genial, verdad? Y mi tía es muy amable. Y me acordé de todo y lo dibujé. Me gusta dibujar lo que me gusta. ¿Ha estado aquí recientemente? Espera un minuto. Denis sacó su teléfono, abrió una fotografía de su difunta esposa, le mostró al niño. ¿Se parece a esta mujer tu tía? Sí, mucho. Así que es ella. El chico estaba encantado. ¿Usted también la conoce? La conozco, murmuró Denis. Perdóneme, don Vitalio, tengo que irme. Espera. ¿Pero qué pasa? Tiene que firmar el contrato, se preocupó el deudor. Está bien, haremos todo, lo prometí, todo estará en orden. Es urgente, lo siento. Adiós, bebé, nos vemos pronto, acarició la cabeza del niño y se apresuró a irse. No podía entender lo que había sucedido y cómo explicar lo que vio. Denis era realista, de ninguna manera creía en ningún misticismo. Su esposa murió. Durante 3 años ella ha estado descansando en el cementerio. Él mismo la enterró. Esto es un hecho, y no se puede discutir. La única explicación para el hecho de que recientemente el hijo de su deudor se encontrara con una mujer muy parecida a su esposa, e incluso con exactamente el mismo colgante, era que era una doble. Según los rumores, cada persona tiene un doble. Bueno, era difícil de creer. Además, un colgante. Entonces, ¿qué? Hermana gemela. Pero Natalia no tenía hermanas. Al menos él no lo recuerda, y ella nunca habló de su familia. Sí, era huérfana y desde pequeña creció en un orfanato. Denis fue allí con la esperanza de descubrir la verdad. Recordaba muy bien el orfanato, él y Natalia fueron allí varias veces. Ella recordaba el lugar donde creció. Amaba a los antiguos maestros, la directora. ¿Cuál era su nombre? Un nombre bastante simple. Zoila Pérez, ¿eso parece? Ya era mayor entonces, pero ahora. ¿Se acordará de Natalia? ¿Podrá decir algo? Pero cuando llegó al orfanato, se dio cuenta de que ahora tendría que buscar a la directora personalmente. La joven maestra, a quien Denis se dirigió, dijo que en los últimos 15 años todo el personal había cambiado. La directora actual ha estado trabajando por solo 5 años, y esta niña no recuerda a la anterior. Pero seguramente alguien debe recordar. ¿Tiene un departamento de personal? Necesito su dirección al menos. ¿Espero que esté viva? No lo sé, honestamente. Por supuesto, tiene un departamento de personal, pero ahora está cerrado. Pero tenemos una niñera anciana, la tía Tona. Ella ha estado trabajando aquí durante años. Llamaron a esta misma tía Tona, también una mujer ya muy anciana. Cuando Denis le preguntó por Natalia, ella solo agitó la mano. ¿Qué eres, querido? ¿Cuántos años han pasado? ¿Cuántos chicos? Si recordara a todos por apellido, me habría estallado la cabeza hace mucho tiempo. No recuerdo y ni siquiera pregunto. Muy bien, pero ¿dónde está la exdirectora, Zoila Pérez? ¿Sabes su dirección? Preguntó Denis suplicante. Bueno, ¿cómo no saberlo? Todos vivimos aquí, cerca. En los viejos tiempos nos instalamos no lejos del trabajo. A menudo nos reunimos con ella ahora. Perdóname, no recuerdo los números, así que dame un papel. Ahora te dibujaré cómo encontrar la casa. Agradeciendo a la niñera, Denis fue a buscar a la exdirectora. Afortunadamente, Zoila Pérez estaba en casa y, a pesar de su avanzada edad y mala salud,
conservaba una mente clara y una buena memoria. Al escuchar por qué Denis acudió a ella, inmediatamente recordó a su esposo. Bueno, Natalia Menéndez, la recuerdo muy bien. ¿Así que eres su marido? ¿Por qué no vino ella misma? Hace tiempo que no la veo. Natalia está muerta. Estaba muy enferma. Pero no vine aquí para eso. Verás, sucedió un incidente muy extraño, y Denis contó lo que le había pasado con el niño. Vaya cosa. La anciana frunció el ceño. Era claro que estaba avergonzada. No pensé que esta historia saldría a relucir después de tantos años. Bueno, ¿ahora qué esconder? Sí, eran dos hermanas, gemelas, y realmente tenían los mismos collares, los heredaron de sus padres. Todo lo que quedaba, de verdad. Bueno, se lo dieron a la segunda hermana, Carmelina, su nombre era cuando fue adoptada por buenas personas. Pero, ¿por qué solo se adoptó a una hermana? ¿Es posible separar parientes, especialmente gemelos? Parece que hasta la ley lo prohíbe. Formalmente, es imposible, por supuesto, y si existe tal ley, suspiró Zoila Pérez, pero esto a veces sucede. ¿Qué puedes hacer si los padres adoptivos no querían o no podían tomar dos niñas a la vez? La familia es muy buena y decidimos que podíamos darle al menos a una de las hermanas la oportunidad de crecer en un ambiente normal. ¿De qué serviría que ambas crecieran en un orfanato? Es por estas razones que a veces aceptamos quebrar el reglamento. Además, las niñas eran muy pequeñas, aún no se daban cuenta de que eran hermanas. Pero al menos en la graduación podrías haberle dicho a Natalia que tenía una hermana gemela, porque esto es muy importante. Tal vez eso sea importante, pero no había nada más que hacer. Ahora es demasiado tarde para hablar de ello. Está bien, estoy de acuerdo contigo, es tarde. Pero al menos la dirección de esos padres, ¿puedes decirme? Realmente necesito encontrar a su hermana. ¿Por qué la necesitas? ¿Especialmente si Natalia ya no está en el mundo? Perdóname, pero solo significa envenenar el alma en vano. No te ayudará a ti ni a Natalia, y tampoco ayudará a su otra hermana. Bueno, resolveremos esto de alguna manera. Entiendo todo, el secreto de la adopción y toda la cosa, pero esta niña ya es adulta, y probablemente ya sepa que fue adoptada. Tal vez tengas razón, pero, aún así, no puedo darte esa dirección. Créeme, por favor, no por algunos secretos o simplemente por falta de voluntad, no sé su dirección. Ni siquiera recuerdo el nombre de sus padres adoptivos. Créeme, yo, una anciana ya, no te mentiría. Sea como fuere, pero al menos Denis descubrió algo, por lo tanto, después de agradecer, se fue. Al final, tuvo la oportunidad de encontrar a la hermana de su difunta esposa, todo a través del mismo chico, a través de Antonio. De una forma u otra, Denis tenía que reunirse con su don Vitalio para completar el trato, pero al mismo tiempo preguntarle al niño qué clase de mujer amable era ella, la dueña del colgante. Él mismo no sabía por qué la necesitaba tanto, quizás solo como el pariente más cercano de Alicia. Después de todo, ella también puede tener hijos, primos o primas de su hija. Al día siguiente fue donde don Vitalio para la finalización final de la venta de la casa. Pero su tarea principal, por supuesto, fue una reunión con Andrés. Por el niño supo quién era la mujer con el colgante. Ella no trabaja en su jardín de infancia. Solo vino a examinar a los niños como psicóloga. Bueno, eso resolvió muchas preguntas. Ahora Denis estaba seguro de que encontraría fácilmente a la hermana de su esposa. ¿Qué pasará después? Eso fue lo último en lo que pensó, solo quería mirarla, especialmente porque se parecía tanto a Natalia. Y si tenía un carácter similar, entonces, por supuesto, no se negará a conocer a su sobrina. Él y Vitalio se hicieron cargo de la ejecución del trato y ni siquiera pensaron en lo que estaba haciendo sin el menor beneficio para él. Además, con una pérdida significativa. Incluso el propio Vitalio se sorprendió de tanta buena voluntad. Pero Denis no tenía nada que hacer,
no comenzó a explicar sus acciones. Tenía prisa por ir al jardín de infantes y averiguar qué psicóloga acudió a ellos para examinar a los niños. No iba a contarles a toda la historia de su familia, pero creía que el dinero ayudaría a averiguarlo todo sin ningún problema. Entonces, de hecho, sucedió después de la primera visita al jardín de infantes, a la que asistió Andrés. Denis salió con la dirección de la persona que le interesaba. Ella vivía en un pueblo cercano, que no estaba tan lejos, como a 1 hora en auto. Denis decidió ir allí en un día libre por la mañana. Ya había lanzado un negocio y, por muy curioso que fuera, tuvo que posponer la visita a su cuñada. Pero el viernes por la mañana, Alicia se dirigió a él con una petición. «Papá, ¿vamos mañana al parquecito? Prometiste jugar conmigo». «Alicia, mañana por la mañana tengo cosas que hacer por la mañana». «¿Vamos el domingo?» «Bueno, pues». Se enfadó la hija. «Me vas a engañar de nuevo. Siempre has estado ocupado últimamente, a veces no te veo en absoluto. Tú no me amas, eso es lo que pasa. ¿Qué tienes, mi sol? Te amo más que a nadie». Denis vio que su hija estaba a punto de llorar, y su corazón se hundió. Huérfana, sin madre, y su padre no tiene tiempo ni siquiera para pasar con ella. «Está bien. Iré donde está Carmelina el domingo y mañana me quedaré contigo, hija. De hecho, uno debe tener conciencia. Mientras conduzco, buscando el ayer, Alicia me olvidará por completo». Pasaron el sábado juntos, y el domingo por la mañana Denis se arregló y fue a ver a la hermana de su difunta esposa. Le dieron solo una dirección, no había teléfono, ni siquiera sabía si podría encontrarla. Denis estaba muy preocupado cuando pulsó el timbre de la puerta del apartamento, y sin embargo no estaba preparado para el hecho de que vería una copia casi completa de la mujer que le había dejado para siempre. «¿Quién es? ¿A quién busca?» La mujer que se parecía tanto a Natalia preguntó sorprendida. Y su voz era tan familiar. Denis no podía articular una palabra, un espasmo se apoderó de su garganta. Pero la mujer, aparentemente cansada de esperar una respuesta, o tal vez incluso tenía miedo de su extraña apariencia y comportamiento, trató de dar un portazo. «Espera». El hombre finalmente logró hablar, sosteniendo la puerta. «Realmente necesito hablar contigo. Soy el marido de tu hermana». Se ha equivocado, no tengo hermana. La dueña volvió a acercar la puerta hacia ella. «Sí, tiene. Quiero decir, ella ha muerto». «Espera, lo sé todo sobre ti. Eres Carmelina, psicóloga, y fuiste adoptada en la infancia, por lo que no sabes que tenías una hermana gemela. Traje fotos, ahora te las muestro». Sin embargo, la mujer le creyó, lo dejó entrar al apartamento. «Lo siento, pero lo que estás diciendo suena como una especie de tontería». «Sí, sé que fui criada por padres adoptivos, pero nunca he oído hablar de ninguna hermana». Denis comenzó a contarle a la mujer sobre Natalia, sobre cómo él mismo se enteró de la existencia de su hermana. Le mostró fotografías en las que él y su esposa disfrutaban los días felices de su vida juntos. Carmelina las miró, sacudió la cabeza y se secó las lágrimas. Luego habló de su vida. «Mis padres adoptivos ya fallecieron, eran ancianos, y por alguna razón nunca me hablaron de ninguna hermana, aunque probablemente sabían de ella». El colgante. «Sí, aquí está. Hablaron sobre el hecho de que lo herede de mis padres biológicos, pero eso es todo, nada más. Incluso quería encontrar a mi propia madre, pero no funcionó. Es decir, al principio, mientras mis padres estaban vivos, no quería ofenderlos, y luego me di cuenta de que esto era inútil. Sabía perfectamente lo que podía decir esta mujer, la que me dio a luz, que era joven, desamparada, que fue engañada, que me robaron, pues todas estas tonterías que dicen las madres que abandonaron a sus hijos. No tengo nada que ver con ella. Si hubiera sabido de mi hermana, probablemente habría tratado de encontrarla. Pero ahora esta oportunidad está perdida. Pero tienes una sobrina, Alicia, tiene 6 años. No recuerda a su madre en absoluto,
pero creo que estará feliz de conocer a su tía. ¿Tienes hijos? No, vivo sola. Estuve casada, pero no tengo hijos y mi esposo ya no está, nos divorciamos. Sí, me encantaría conocer a mi sobrina. Qué bueno que me encontraste. Gracias al colgante. La única pena es que nunca vi a Natalia. Desde la infancia, soñaba tanto con una hermana. A partir de ese día, comenzó la amistad de Denis con Carmelina. Resultó que tenían mucho en común. Él le presentó a su hija, sin embargo, todavía no quería invitarla a casa, por Elida. Ella se convirtió en una completa extraña para él. Él soñaba con el divorcio, pero simplemente no podía hacerlo, simplemente no tenía tiempo. Denis abandonó involuntariamente su negocio en gran medida. Tuvo que recuperar el tiempo perdido tanto en la comunicación con Carmelina como en el trabajo. No siempre funcionó. Aún en más abandono, resultó su segunda esposa, Elida. Recientemente, casi no se comunicaba con ella. Además, evitaba cualquier contacto, lo que al principio enfureció a la mujer y luego comenzó a asustarla. Se dio cuenta de que sus palabras de divorcio, de las que ya había hablado varias veces, no eran una frase vacía. Después del susto, vino la rabia. Elida estaba lista para rasgar y tirar. No es broma perder a un marido así. Y con ello, perderá todo apoyo económico. Y si no tiene dinero, ¿para qué su amante, un joven apuesto, entrenador de un gimnasio, la necesitará? Ella se dio cuenta hace mucho tiempo que él la necesitaba en su mayor parte precisamente como una fuente de ingresos. A veces de muy buen tamaño. Varias veces iban juntos a los balnearios y a su costa. Es decir, a expensas de su esposo, pero el hecho es que el amante no gastó ni un centavo en ella. Regularmente recibía algunos regalos de ella, dinero. ¿Y ahora qué? En cuanto se entere de que Elida ya no tiene marido, y adiós mis flores. Hay muchas mujeres jóvenes ricas, y no tan feas, en el mismo gimnasio, y nunca se quedará sin atención. Y aquí estaba ella a punto de perderlo todo. No, la situación tenía que ser corregida urgentemente, pero ¿cómo? La pobre mujer se devanaba los sesos desesperada sin saber siquiera qué hacer, pero hay que hacer algo. Pensó con enojo, de lo contrario, ¿qué pasará? De lo contrario, no pasará nada. Eso no es nada para mí. Y, por cierto, arruiné 3 años de mi vida por este Denis y su hija esa. Durante este tiempo, podría haberme encontrado otro esposo más confiable. Y no un viudo. Ahora, ¿qué debo hacer? Por favor díganme. Resulta que nuevamente de una mujer casada rica, la esposa de un hombre de negocios, pasarás a una inútil sin educación, profesión, incluso sin apartamento. ¿Y qué haré? ¿Volver con mis padres en su asqueroso pueblo? No, no hay nada pero que eso, es mejor que te ahorques. Aunque, por supuesto, no tenía la intención de ahorcarse, otros planes ya se estaban gestando en su cabeza. Decidió influir en su esposo a través de lo más preciado para él a través de su hija, su almita, como le llamaba ella misma. Si algo le sucede a la niña, el esposo no estará en absoluto a la altura de sus amantes o quién sabe qué tiene allí y por qué decidió divorciarse. Y ella, la esposa, estará allí, lo consolará, lo ayudará tanto como sea posible, y luego, tal vez, encontrará a una niña, viva o muerta, y esto aumentará instantáneamente su autoridad a los ojos de Denis. Después de todo, es ella, su amante y fiel esposa, quien estará a su lado cuando enloquezca de ansiedad. Bueno, entonces, cuando resulte lo que le pasó a la chica allí, ella también estará allí. ¿Cómo haría exactamente con la chica que Elida aún no conocía? Por supuesto, ella no tenía intención de matar a nadie. Al menos con sus propias manos. Pero ya estará todo claro allí. Pero no se le puede hacer frente a tal cosa por cuenta propia, se necesita ayuda, tal vez unas manos extranjeras. La opción ideal sería convencer a su amante, pero esto no es nada para soñar. Él nunca estaría de acuerdo con tal cosa.
Tampoco vale la pena abrir todas las cartas que tiene delante. Sí, y será más fácil encontrarla, Elida, si comienzan los procedimientos. Esta debe ser una persona confiable, pero no un conocido, alguien con quien se verán una vez, harán negocios y se separarán, sin saber nada el uno del otro. Lo mejor es, por supuesto, que esta persona tenga algún tipo de pasado criminal. Y Elida conocía a esas personas, incluso en su vida pasada. Sin embargo, no eran del todo adecuadas para la primera parte de su plan. Pero se podían presentar a cualquiera que necesitara. Y para el segundo encajan a la perfección. Oh, cuánto dinero tocará que pagar a los sinvergüenzas. Todos los ahorros desaparecerán, y sería bueno si fuera suficiente, suspiró la muchacha. Se reunió con sus antiguos conocidos, no exactamente bandidos, sino solo personas que estaban listas para cualquier cosa por el dinero. Les explicó su tarea, acordó el pago. No te preocupes, te mantendrás alejado. Otra persona recogerá a la niña del jardín de infantes. Te la traerá y te la dará, eso es todo. ¿Por qué deberíamos preocuparnos? Nosotros mismos podríamos recogerla del jardín de la infancia. ¿Alguna vez te has visto en el espejo? Inmediatamente puede ver que es una persona bastante oscura. Nadie te entregará a su hijo. Así que búsquenme un hombre que luzca decente. Por supuesto, también le pagaré. Y no que se extienda demasiado sobre quién, qué, por qué. ¿Por qué no puedes recogerla tú misma? Porque me conocen allí. Y cuando busquen a la niña, inmediatamente dirán que yo la recogí. ¿Yo para qué necesito eso? Bueno pues, la persona nos traerá a esta niña, ¿y qué debemos hacer con ella luego? Lo que quieras, ya no me importa. No digo que sea necesario matarla, por favor no la mates, solo llévatela. A otra ciudad en algún lugar, y mejor aún al pueblo, lo principal es mantenerla alejada de aquí. Bueno, déjala por ahí. Alguien la recogerá, y luego no es asunto nuestro. Lo principal es no ser encontrados muy rápidamente, y mejor aún no ser encontrado en absoluto. ¿Y qué obtienes por todo esto? Obtienes dinero, así que, ¿cuál es el problema? Dime, lo más importante, encuentra a una persona que pueda recoger a la niña del jardín de infantes. Bueno, ¿qué tipo de persona tienes en mente, Vitalio? Bueno, ya que, es una opción bastante decente. Él parece haberse retirado de los negocios hace mucho tiempo, se volvió decente. Se ha vuelto, pero ahora parece estar muy apretado con el dinero, su niño está enfermo y las cosas no están en orden. Así que estará de acuerdo, no tiene de otra. Habiendo discutido todos los detalles con Elida, los maleantes fueron a negociar con la persona que iba a secuestrar a Alicia del jardín de infantes. Resultó ser el mismo Vitalio quien vendió la mitad de la casa a Denis. Al escuchar lo que le ofrecieron, se horrorizó. ¿Estás loco? Ahora incluso cruzo la calle solo en el semáforo en verde, y me ofreces robar niños. ¿Sabes cuántos años te dan por eso? Lo sabemos perfectamente. El cliente dijo el precio. Da muy buen dinero. Inmediatamente recibirás dinero en efectivo en tus manos. ¿Qué te pasa? Además, no te decimos que robarás a este niño. Lo freirás y te lo comerás. Lo recoges de la guardería, nos lo traes y listo. Nadie tiene tiempo para declarar en ningún lugar. Es solo una broma, una broma. Vaya que chistes. No es con nosotros, es la madre de la niña que decidió asustar a su padre de esta manera. Él pensó en divorciarse de ella, un tonto, ella decidió jugarlo así. Deja de llorar como una niña ya. Nos conoces perfectamente bien, tampoco estaríamos de acuerdo con ningún acto oscuro, pero si necesitas hacer una bagatela por dinero, ¿por qué no? Aunque si no necesita dinero, entonces recházalo y vete a donde quieras. Por supuesto, necesito dinero, y si dices que no habrá nada de ilegal allí. Bueno, ¿qué quieres jurar con sangre, o qué? O darme un recibo. Lo tomo, realmente necesito el dinero. A Vitalio realmente no le gustó esta tarea, pero ¿qué hacer si no hay suficiente dinero para la operación y rehabilitación de Antonio?
Incluso pensó en acudir él mismo a Dennis, para pedirle más dinero, pero era muy inconveniente. Además, no tenía idea de cuándo y cómo podría pagarle. En ningún caso quería hacerle daño a ningún niño, ni siquiera para salvar a su hijo. Pero estos amigos realmente no parecían ser asesinos o terroristas, solo personas no muy decentes. Y la forma en que le explicaron la esencia de este negocillo, parecía bastante lógica. De hecho, nada especial, recogerá a una niña del jardín de infantes, la llevará a donde digan, y luego los padres probablemente lo resolverán por sí mismos. Especialmente porque le aseguraron que la madre de la niña estaría allí y ella pagaría el dinero. Todo salió a la perfección. La niña fue entregada a Vitalio sin hablar cuando mostró una nota supuestamente de su madre. El hecho es que el apellido de la niña era Portillo, el mismo que el de su acreedor. Vitalio estaba un poco avergonzado. El apellido no es raro. La joven maestra ni siquiera estaba particularmente interesada en lo que estaba escrito en la nota. Aparentemente quería despedir rápidamente a todos los niños e irse a casa ella misma. Alicia misma fue con un tío desconocido sin ninguna pregunta especial, porque él dijo que ahora irían con papá, que la estaba esperando. Y justo en la mañana, ella y papá acordaron que después del jardín de infantes la llevaría con la tía Carmelina, de quien la niña ya se había enamorado sinceramente. Confiadamente puso su manito en la mano de Vitalio y preguntó: ¿estará allí también la tía Carmelina? Sí, por supuesto, respondió el hombre, que no tenía idea de ninguna tía. Pero ya en el auto, la niña de repente se preocupó. ¿A dónde vamos? ¿Es que estamos en el lado correcto? Para ir donde la tía Carmelina se toma un camino completamente diferente. Es más rápido este, no te preocupes. Llegaremos muy pronto, y verás allí a papá, tía y a tu madre. A todos los que quieras. ¿Mamá? ¿Qué madre? No tengo madre. Solo tengo a la tía Carmelina, que parece mi madre. Mi madre murió. Solo tengo un papá, y también una madrastra, que no me gusta. Bueno, ya verás, papá estará allí, no te preocupes. Cuéntame algo mejor sobre papá, sobre la tía Carmelina. El tiempo pasará rápido durante la conversación, y ya llegaremos. Si decidiste secuestrarme, espetó Alicia, entonces papá te encontrará y entregará la prisión. Me ama, somos solo él y yo. Probablemente quieras obtener un rescate, pero no lo obtendrás. Papá, por supuesto, tiene mucho dinero, solo que ya compró una casa, grande y hermosa, y no te la devolverá. Bueno, ¿qué estás inventando? ¿Has visto suficientes películas? Nadie te ha secuestrado, y no necesito dinero, tengo mi propia casa. ¿Y cómo se llama tu papá? Vitalio tenía sospechas. Mi papá se llama Dennis Portillo, y es una buena persona, todos lo respetan. ¿Dennis Portillo? Vitalio incluso redujo la velocidad del automóvil con asombro. Esto ya no podría ser una coincidencia. ¿Había secuestrado a la hija del hombre que tanto bien le había hecho? ¿O es realmente algún tipo de broma extraña? Pero en cualquier caso, la broma es muy mala. La niña no tiene madre, pero ella ordenó que la secuestraran. ¿Tu papá tiene una esposa? Le preguntó a Alicia. Pues sí, Elida. Mi padre se divorciará de ella de todos modos. No la necesitamos. ¿Ya no les quedaba mucho para llegar al lugar? ¿Qué hacer? ¿A quién lleva a la niña? ¿Por qué un tal Elida decidió secuestrarla? ¿Y a quién debería darle la niña? A estos mismos camaradas del pasado, a quienes no les hubiera confiado ni un cachorro, y mucho menos una niña. Pero tal vez algunas personas están realmente involucradas en esto. ¿Quién quiere lastimar a Alicia? ¿Dónde me involucré? ¿Y cómo terminará todo esto para mí? Estaba perdido en conjeturas, ya acercándose al lugar correcto. Eran precisamente dos compañeros los que lo esperaban allí, nadie más. No estaba allí la madre de la niña y mucho menos el padre. Se detuvo antes de llegar, giró el auto para que bloqueara el camino, abrió la puerta del asiento del pasajero y le dijo a Alicia: sal en silencio y corre por este camino hacia esas casas.
Habrá gente allí. Pide ayuda, te ayudarán. No preguntes nada, solo corre. La niña salió del auto y corrió rápidamente hacia las casas. Vitalio abrió la puerta del auto y gritó: ¿Dónde está la madre de la niña? ¿Por qué no puedo verla? Tú solo tráenos a la niña, ¿por qué te detuviste allí? Los malvados se movieron en su dirección. No se las daré, me engañaste. Me iré ahora y llamaré a la policía. La niña ya ha corrido a buscar ayuda. Mejor quédate quieto y no intentes escapar. ¿Qué? ¡Ay, bastardo! Ya llegaron a una distancia bastante cercana. Vitalio se dio cuenta de que el asunto estaba tomando un giro muy serio. Pero no tenía miedo. Vamos, acércate. No puedes huir de todos modos, te conozco muy bien. Tendrás que responder por el secuestro de una niña. Pero esto era lo que más temían sus antiguos camaradas. Al darse cuenta de que ahora no iban a recibir ningún dinero, sino una muy probablemente larga pena de prisión, decidieron en primer lugar deshacerse del testigo principal, es decir, de don Vitalio. El hombre sintió un fuerte golpe en el costado y no se dio cuenta de inmediato de que no lo golpearon con el puño, sino con un cuchillo. Y la herida fue grave, porque no lo golpearon con la intención de lastimarlo, querían matarlo, y lo más probable es que lograron su objetivo. Perdió la conciencia rápidamente. Pero aparentemente, el ángel guardián de Alicia estaba dormido. La niña, corriendo en busca de ayuda, se encontró con un escuadrón de policía. Dijo que querían secuestrarla y que los delincuentes estaban cerca, en el camino. La policía creyó a la niña asustada, fue a la dirección especificada y logró detener a los intrusos. Vitalio fue llamado a una ambulancia y fue al hospital. Llamaron al padre de la niña. El grupo delictivo quedó al descubierto. Elida también fue detenida. Denis quedó horrorizado por el acto de su esposa. Pero entonces nada dependía de él. Comprendió que Vitalio no era tan culpable. Por el bien de su hijo, por el dinero de la operación, accedió a secuestrar a la niña, y ya lo había pagado con su salud. Los médicos hicieron todo lo posible, pero cuando Denis visitó a su antiguo deudor, le dijeron que no había esperanza. Sin embargo, Vitalio todavía estaba vivo e incluso consciente. Sobre todo, estaba preocupado por su hijo, por Andrés. No te preocupes, Vitalio, yo me ocuparé de él. Para ti, lo más importante es que te recuperes, le dijo Denis. Pero no fue posible salvar a Vitalio, murió a causa de su herida. Denis se encargó del funeral, ya que el difunto no tenía parientes. También decidió adoptar al pequeño Antonio. Había que cuidar la salud del niño y casi nadie podía hacerlo en el refugio. El divorcio de Elida se procesó rápidamente y pronto Denis le propuso matrimonio a Carmelina. Ambos entendieron que no tenían otra opción. La muchacha se enamoró de él durante mucho tiempo, consideró a Alicia como su hija, y la niña ya la había comenzado a llamar mamá. Y ahora necesitaban convertirse en cónyuges para formalizar la adopción del huérfano Andrés. La mitad de la casa de Vitalio ya pertenecía a Denis, la segunda mitad era la herencia del hijo de Vitalio, por lo que toda la familia se mudó a la casa grande y completamente equipada. Se ocuparon de la salud de Antonio. El niño tuvo una operación grave y luego rehabilitación. En el proceso de tratamiento, se recuperó un poco después de la muerte de su padre. Se apegó a las personas que lo cuidaron sinceramente, lo visitaron en el hospital, lo ayudaron en todo. Después de ser dado de alta, regresó con sus familiares. Sí, no tenía padre, pero ahora tenía padres adoptivos, amorosos y afectuosos, y además, una hermana de su edad. Con Alicia rápidamente se convirtieron en verdaderos amigos. Así pasaron 2 años. Los niños ya habían crecido. Fueron a la escuela, estudiaron con éxito. Andrés se recuperó por completo y no era diferente de otros niños. No renunció al dibujo, pero también se enamoró de los juegos al aire libre, corría con placer, jugaba al fútbol, se enamoró de andar en bicicleta. Fue esto lo que casi provoca una grave tragedia. La parcela en la casa era bastante extensa, podías jugar allí todo lo que quisieras,
pero era más interesante andar en bicicleta en el espacio abierto. Los padres trataron de no dejarlo ir solo, sin embargo, había una carretera muy transitada cerca del sitio. Andrés era consciente de todos los riesgos, pero ¿cómo puedes mantener a un chico que está empezando a conocer el mundo después de una larga vida entre cuatro paredes? Después de todo, no pudo moverse libremente hasta casi los 7 años. Y luego, un día, dejando atrás a sus padres, aceleró en una bicicleta y casi sale volando hacia la carretera. Parecía que no se podía evitar el problema, pero afortunadamente había una mujer cerca que logró agarrar la bicicleta por el volante, literalmente cerca de la carretera. ¿A dónde vas, nene?, dijo la mujer en tono de reproche, quien casi se cae a causa de este incidente. Una mujer de mediana edad, descuidada, más como una mendiga. Asustados, Denis y Carmelina corrieron, la madre abrazó al niño, comenzó a calmarlo, el padre se volvió hacia la mujer. Muchas gracias, salvaste a nuestro jinete. ¿Cómo puedo agradecerte por esto? ¿Por qué agradecer? La mujer agitó su mano, frotándose la rodilla magullada. ¿Quién no salvaría a un niño? Bueno, aún así, tal vez alguien más lo habría hecho, pero era usted quien estaba cerca. ¿Puede al menos decirme cuál es su nombre? ¿Y su teléfono? No tengo efectivo conmigo, te transferiría dinero por número de teléfono. De todos modos, estoy acostumbrado a ser agradecido. Bueno, si es así, entonces no me hará daño. La mujer le dio su número de teléfono. ¿Y cuál es su nombre? Por si acaso, para no equivocarme. Soy Mariana Menéndez, respondió la mujer. ¿Menéndez? Era el apellido de soltera de su difunta esposa. Dígame, ¿tuvo hijas, gemelas? ¿Y por qué necesita saberlo? ¿Tuve o no tuve? Sí que las tuve. La mujer se sorprendió. Carmelina, ven aquí. Denis llamó a su mujer. ¿Traes el colgante contigo? Muéstrame, por favor. Sorprendida, Carmelina se acercó, sacó un colgante en una cadena y lo mostró. Mire, doña Mariana, ¿esta cosa le dice algo? La forma en que la mujer agarró su rostro y retrocedió fue más elocuente que cualquier palabra. ¿Cómo es eso?, murmuró ella. De verdad lo sabía, pero no esperé. Pensé que te había perdido para siempre. Y eso significa que este es mi nieto, señaló a Antonio. Resulta que sí. También tiene una nieta. ¿Qué pasa con mi segunda hija? Se ha ido, está muerta. Ven a nuestra casa, no lejos de aquí. Cuéntenos qué pasó. Carmelina miró con asombro a la mujer, que resultó ser su propia madre. La misma que una vez quiso encontrar, luego cambió de opinión. Pero ahora esta vagabunda desgastada por la vida estaba cerca de ella más que nunca. Eso no puede ser. Puede ser, dijo, casi llorando. En casa, todos se calmaron un poco, recobraron el sentido tras el susto. Los adultos se sentaron a la mesa para conocer el último secreto de su familia. Entiendo la mezquindad que hice en mi juventud, las rechacé. Entonces, Natalia vivió así, sin verme, sin saber nada. Bueno, al menos tú, Carmelina, lo sabrás. Y la historia es generalmente simple. Yo era joven, soltera, vivía en un hostal, me llevaba bien con un muchacho. Lo amaba, pensé que nos casaríamos, bueno, confiaba en él. Sí, solo antes de enterarme del embarazo, me sospecharon de una enfermedad mortal, de cáncer. Estaba muy asustada entonces. Bueno, creí que daría a luz y el niño quedará huérfano. Este tipo se escapó. Di a luz y dejé a las niñas. Y estos colgantes, me los dejaron mis padres. ¿Los hizo algún tipo de familiar para la boda, o alguien? La verdad no sé. Porque también murieron temprano. Yo todavía era pequeña. Bueno, se lo dejé a ellas, creo, para que se conozcan, y tal vez algún día las encuentre. Quería curarme. Y después de dar a luz, fui a un examen. Me dijeron todo está bien contigo. No tienes cáncer. Vive todo lo que quieras. ¿Y cómo vivir? Quería encontrar a mis hijas, traérmelas conmigo,
pero ya era tarde, dicen que las adoptaron. Adoptaron solo a una, comentó Dennis. No sé, querido, me dijeron que ambas. Sí, y simplemente me echaron del orfanato, se negaron y ya está, no lo necesitas, lo que significa que tienes hijos. Sí, realmente no insistí, de hecho, no tenía dónde vivir, no tenía nada. Bueno, yo tenía una cama en un albergue, 6 personas en una habitación. ¿Dónde puedo llevar a 2 más? Bueno, así es como me quedé sola. Fue muy duro, claro, pero ¿dónde buscar consuelo? En una botella. Lo confieso, bebí mucho, me echaron del trabajo, me echaron del hostal, y viví en todos los rincones. Aquí en el pueblo en uno abandonado, OCUPE con acento agudo una casa en la que no vive nadie. Pues yo vivo de alguna manera, hasta que fuimos expulsados, planto un jardín, a veces ayudo a los ancianos locales, pagan poco. Esta es mi vida. No, pues, eso no es nada bueno, dijo Dennis, no es el punto, vive como pollito desamparado. Usted sigue siendo la madre de mis esposas, tanto la primera como la segunda, es decir, es doble suegra. Y una abuela para mis hijos. ¿Por qué ahora vives en algunas casas abandonadas, de donde realmente puedes ser expulsada o la casa se derrumbará? Y aquí tenemos suficiente espacio para todos, ¿verdad, Carmelina? Por supuesto, Carmelina se secó las lágrimas, piensa por ti misma, madre. ¿Cómo será para mí vivir y saber que mi propia madre está vagando en algún lado? Familia es familia y debe ser honrada, cuanto fuiste culpable o no culpable. No me corresponde a mí juzgar, no soy tu juez. Así que quédate. Así que la familia aumentó en una persona más. Alicia y Antonio tienen una abuela, Carmelina tiene una madre, Dennis tiene una suegra. Doña Mariana estaba feliz, por primera vez vivía con sus familiares, en una casa de la que nadie la echaría. Y pronto quedó claro que Carmelina pronto tendría un hijo. Ella estaba encantada. En el ultrasonido se veía que no era solo un niño, sino 2 a la vez, una niña y un niño. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.